¿Qué tal, amigos? El día de hoy estamos por aquí, sus amigas las terribles. Mi nombre es Liz. Mi nombre es Laura. Hoy seré Laurita. Gracias por venir con nosotros, Laurita. Pero no eres la única. Contamos con la grata presencia de un invitadazo. Invitadazo. Que nos va a contar sus experiencias. Nuestro gran amigo Nico del Valle. Nico del Valle, servidor por aquí, con gusto de saludarlas y de compartir un momento de pan y sal. Más llamado, ¿cómo se llama? Más conocido como Nicolás. Claro. Niketan. Ya en otras ocasiones de hecho en nuestra presentación les comentamos que tuvimos la buena fortuna de conocernos en el yoga. En la yoga. No te creas. En el yoga. Entonces, sí, que por lo mismo, dentro de todos los episodios, iban a ver así que nos viajábamos en este ámbito, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí traemos al culpable. A nuestro maestro. Al que por eso somos yogi, así. Sí. Sí, cualquier queja y sugerencia, aquí con él. Es su momento. Llame ya. Claro que sí. Me responsabilizo de lo que... O sea, sabe lo que hizo. De lo que haya dicho y de lo que haya... creado. Originado. De lo que haya hecho. Sí. Ya. Bueno, Nico, primero que nada, pues muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación, por acompañarnos y por lo que sea que nos vayas a querer contar. Muchísimas gracias. Y por gracias, todo. Lisley. Gracias, por tu existencia. Laurita. Bueno, pues vamos a iniciar por el principio. Ay, Nico. Bueno, a ver, platícanos, Nico. En tus múltiples facetas de todo que tienes, ¿cómo iniciaste en la montaña? Yo le atribuyo a la montaña porque yo estuve en la escuela aquí en Morelia, desde donde están ustedes transmitiendo y ustedes viendo. Estuve en la escuela Adolfo López Mateos, ahí por los frontones de San Juan, por los frontones de la 1 de mayo. Y yo vivía por el rumbo de Santiaguito, de Pípila, hacia el norte de la ciudad. Entonces me recuerdo la primera vez que me mandó mi mamá a la escuela y había que caminar desde Santiaguito y cruzar el río, cruzar ¿Santiaguito ya por Prados Verdes? Un poquito hacia la salida a Salamanca. Y de ahí cruzaba la colonia obrera. Y entonces 5 años que estuve en la primaria ahí, desde segundo hasta sexto, fue caminar todos los días con aquellas mochilas, a lo mejor a ustedes no les tocó, pero eran unas mochilas de cuero grandotas. Sí. Y como la escuela era vespertina y matutina, no teníamos chance de dejar útiles o algo ahí, sino que cargábamos con todo. No estaba pavimentada ninguna calle desde mi casa hasta la escuela, y solo la de la escuela, que era la de la 1 de mayo, y a un costado de los frontones. Entonces todo lo demás era de cantera y lodo y tierra, y ahí fue donde me empecé a preparar, digo yo, sin saber que me iba a enamorar después de la señora montaña. Y un día, en segundo de secundaria, recuerdo que por primera vez fui a Las Ánimas, fui a Las Angustias, esa fue mi primera vez. Los filtros. Y fue un paseo que alguien hizo, y entonces fuimos a acampar, nos quedamos en el árbol que está todavía ahí a un lado del laguito. No estaba como ahora San José de las Torres, sino estaba un poquito alejado de allí del laguito. Y ahí acampamos, ahí nos quedamos. Desde esa vez, pues, regresé todas las semanas de mi vida a Las Angustias. Es que con la obrera tenías para sí, hacerte todo terreno y tenía buena condición. Sí, claro. Y ya desde la secundaria que fui a Jesús del Monte, a San José de las Torres, a Pico Azul, ya de allí me empecé a enrolar. Mi rama principal ha sido en este caso el camino del yoga, como ustedes bien lo dicen. Sin embargo, nunca dejé de ir a Las Angustias.
Y de allí a los cerros por ahí vecinos y por supuesto al Ponguato, por supuesto a Pico Azul, por supuesto al Cirate y todos los que estaban por aquí. Quinceo. Entonces ya cuando un día me invitó un amigo, Héctor, y me dijo, oye, vamos a ir al Ixtaccíhuatl. Nos invitaron a un grupo de personas y ese fue como en el 80 y tantos por ahí. Y entonces dijeron que si quería ir, les dije, yo quiero ir, pero yo quiero hacer yoga en la cima. Entonces fue como que dijeron que ni siquiera van a subir los nuevos. Pero fuimos al Ixtaccíhuatl con una super aventura para llegar, para cruzar. Se equivocó Héctor, íbamos en un bocho mío. Se equivocó, fuimos a Izúcar de Matamoros, fuimos a Puebla, le dimos la vuelta por allá. Y a pesar de que salimos como a las 6 de la mañana de Morelia, llegamos como a las 11, 12 de la noche a La Joya, que es pues la salida más clásica del Ixtaccíhuatl, con mucho frío, con algo de hielo, y esa fue la primera vez que yo hice la primera cima del... Alta montaña como tal. Sí, de alta montaña, y dicho y hecho, ahí fue donde hice mi primera práctica de yoga de alta montaña. Me recuerdo que yo allí conocí a Carlos Carsolio, que yo no sabía quién era Carlos Carsolio. Tampoco él había subido los 8000, tampoco era tan conocido como ahora, por supuesto. Pero no recuerdo si ya había hecho la cima del Everest o algún 8000. Y lo recuerdo porque él me tomó unas fotos y porque me tomó una forma de Tai Chi en la montaña, fíjate. Y entonces, años después supe que él usaba algunas fotos, yo nunca las vi, unas fotos en donde yo estaba haciendo yoga y donde estaba haciendo algunos movimientos de Tai Chi en sus charlas motivacionales, de las cuales él se hizo un profesional. Y ahí empezó la cosa. Ahí empezó la cosa y pues la culminación es haber visto, no he subido ningún 8000, nada más los conozco Pero sí ha sido. En persona. Sí ha sido. ¿Cómo se dice? Sí, sí ha sido. Sí. Has estado presente. Sí, has pisado. Sí, he sentido la vibra. La madre tierra y bueno, si me preguntaras, aunque no me pregunten, el Ixtaccíhuatl es de mi montaña favorita. Sí, te vamos a preguntar. Es la madre. Sí, te íbamos a preguntar, pero pues ya llegaste a la última pregunta, pues ya sí. Con esto terminamos. No es cierto. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque fue la primera alta montaña y ahí yo estoy influenciado un poco por la filosofía de aquella película viejísima de Alejandro Jodorowsky, en donde se representa la sabiduría de la vida y la sabiduría iniciática, el camino del héroe, el camino de la autorrealización de la conciencia, en donde no se caracteriza por personajes o actores profesionales, sino que son actores de la vida. Eran personas que vivían en la Ciudad de México y alguno por ahí no, en esa película de Alejandro Jodorowsky. Y entonces yo la encarné, pues yo sentí el frío infernal que es la montaña, el aire. Siempre que la sueño en color sepia, nunca sueño como esplendorosos los días, sino como cuando la montaña está llena de nubes, así, de niebla. Mis sueños son así. Pueden ser placenteros, pueden ser desafiantes, pero mis sueños son como en color neblina, en color sepia, en color filmación antigua. Y yo ya había leído información porque de alguna manera en el camino en donde yo me encuentro con el yoga, con el maestro Estrada, que a su vez es mi maestro, y yo podría decir que de alguna forma es maestro también de Jodorowsky, y si no iban en el camino paralelo. Entonces yo empecé a escuchar la filosofía de lo que era la
la montaña. También mi maestro, el don José Marchelli, otro maestro, también él era montañista de la Ciudad de México, de aquellas épocas en que pues subían con un equipo rudimentario, yo también subí con unas matavíboras del Mercado Independencia y muchas montañas, Sí, pues, me puse eran las más rígidas, ¿no? les poníamos cebo y yo las hacía pues impermeables. Y con eso subimos muchas montañas. Yo recuerdo que leí un artículo de Reinhold Messner. Reinhold Messner, para quien está escuchando, es el primer ser humano que subió todos los 8000 del mundo. Y él decía, cosa que yo siempre he compartido, siempre decía que había que invertir más en aventura, más en salidas y menos en equipo. Y eso siempre lo tuve muy claro porque, por ejemplo, cuando rodábamos, pues yo tenía una bicicleta que iba para adelante, no tenía una bicicleta con una super suspensión, ni siquiera tenía suspensión, sino... ¿Para qué? Sí, y yo veía que los que traían una bici... ¿Más pro? Que si habláramos ahorita de un precio determinado, mi bicicleta me subía, como también no competía, pero siempre iba con el grupo. Nunca llegaba si llegaba al final era porque yo era la barredora, pero me di cuenta, nosotros decimos, hay gente que va tirando aceite, porque traen un super equipo, unos super tenis o unas chamarras, y cuando leí ese artículo en una revista de montañismo, dijo, inviertan más en salidas, inviertan más en aventura y menos en equipo. Y le encontré la forma porque me pude hacer de equipo siempre, de equipo muy bueno, pero equipo de segunda. Lo cual es muy bueno, que es entonces, lo que yo empecé. Yo encontraba un sleeping de buena marca, encontraba un North Face, encontraba unos buenos crampones, encontraba pantalones impermeables adecuados para hielo, para nieve, para todo tormenta. Y incluso los vendía. Cubrían Siempre llegaba a donde fuera y le ponía un signo de pesos a todo lo que llevaba. Y ni siquiera le decía yo, te lo doy en tanto, sino decía, ¿cuánto me das por el sleeping? Y si me decían, te doy $40 o te doy 500 pesos, ya hacía el negocio y siempre funcionó. Entonces se convirtió en una forma de hacerme pagar la expedición y poder salir a divertirme. Un tip. Disfrutar. Para aquellos que nos están escuchando. Sí. Vendan el tilichero y compártanlo, recíclenlo. Entonces para mí fue un poco subirme a la filosofía de la montaña, a la señora montaña, que mi maestro don José Marchelli siempre hablaba así, de que había una mujer hermosa, una mujer a quien conquistar, denominada pues la montaña. Y que ahí estaba además, y que además estaba abierta, pero, y que ella decía, ándale, súbete, pero no te subas arrastrándote, no te subas ahogándote, sino que sé digno. Y entonces se interpretaba la montaña como mujer, se interpretaba la montaña como la vida, se interpretaba la montaña como el diario, el gran ritual de la vida, que para mí es la cotidianidad, ni siquiera un temazcal o una ceremonia o una cámara sagrada o un círculo de un capítulo Rosacruz o algo, o una cámara secreta, sino considero que la cotidianidad de la vida pues es solventar, cada día es una cima, cada día es una oportunidad, y entonces siempre vi la montaña tal cual, o sea, ustedes cuando han sentido las escaleras de Santa María, que son una señora, que son una maestra, que son una escuela, y que apenas son 280 escalones, 260, si se sube hasta la última parte, pero con subir las dos partes importantes, no hay ninguna montaña, no hay ningunas escaleras, ni humildemente para los que vivimos en Morelia, las ánimas no son regaladas, hemos
Hemos visto que la gente cuando va por primera vez a veces se regresa de la cascada, entonces es un desafío pues la vida, y la montaña representó para mí esa filosofía, influenciado esencialmente por el maestro Marcelli, por este maestro tremendo de la vida y de la locura que es Alejandro Jodorowsky. Y lo que yo le puse de mi cosecha, lo que yo fui sintiendo de la señora montaña, de la señora vida, de la señora filosofía de la existencia, respecto al ascenso de, como Dorothy si recuerdan Dorothy en el Mago de Oz, o sea, caminar por la ruta amarilla, o sea, por el camino dorado, en yoga le decimos Uddiyana Bandha, que es la iluminación del ascenso de la energía, por el alma yogi, que es el Kundalini, a lo largo de la columna vertebral, y esos templos que asciende Jesús el Cristo, o Alicia en el País de las Maravillas, o Caperucita en Manhattan, o no sé, o sea, por ejemplo, en el libro de 100 años de soledad, Aureliano se llama José Aureliano, y Aureo o Aureliano es la raíz del símbolo del oro en la tabla periódica de los elementos, áureo. Y por ejemplo la palabra, ahorita que lo dije, no sé por qué lo dije, pero Dorothy, o sea... Volvemos a Dorothy. La palabra Doroteo es lo mismo que en el yoga Patanjali. Patanjali significa un descendido del cielo, un regalo. Y Teodoro, y en este caso Dorothy pues en inglés, y de Dorotea sería en español, significa un regalo del cielo. Y ya ven que la toma un remolino y le da una revolcada que a veces a nosotros o a mí nos sacude, mentales, ¿no? Sí, y reales, pero no nada más mentales, sino te encuentras con un amor perro, te encuentras con un trabajo perro, y va fluyendo la existencia y te revuelca, pero subes lentamente hacia el cielo, y ya tú eliges tomar esa parte alquímica de la transformación del ser humano que representa el color amarillo, el color dorado. Entonces, para mí la montaña, la propia vida, la familia, la pareja, ha representado un ascenso de todos los días, un ascenso de festejo, de diversión, de esfuerzo, a veces de lágrimas, a veces desafiante, pero mucho, mucho más de fiesta, de gozo, de buena onda. El proceso. Claro. Pues sí, realmente creo que embonaste perfectamente todas las preguntas que te queremos hacer. No, nos hace falta pero sobre todo, el por qué lo disfrutas, qué es lo que te gusta, todo ya tu filosofía y el por qué lo haces, ya te lo nos encanta haber escuchado esta parte y compartimos mucho de ella, y queremos ahora irnos hacia lo más terrenal. ¿Has tenido algún accidente en la montaña? Me he caído en la bicicleta, me he caído unas cuantas veces, ninguna ha sido fatal. Del caballo me he caído, también monto a caballo, y en la montaña me he caído unas 4 o 5 veces. Pues aquí estoy en el micrófono, entonces... Nada fatal, o sea, nada en el sentido que... Nunca terminé en un hospital, entonces... he visto más bien, vi muchos accidentes, vi algunas muertes, pero a mí en lo personal me parece que algo que yo tengo es, por ejemplo, hace 15 días estuve en la playa, y pues le tengo un respeto a los elementos de la naturaleza. Todos los días de mi vida agradezco el agua, el aire, la tierra, el fuego. Todos los días le doy un beso a mi casa, a la sala de yoga donde esté, le doy un beso cuando estoy en la postura de postración. Y en el caso del mar, por ejemplo, pues le pido permiso si yo lo veo como un dios, en este caso el dios del agua, que se llama, en el lenguaje que yo estudio, se llama Chandra, pero Indra es el aire, Prithvi es la tierra, y Agni es el fuego, o Surya también le decimos.
Y bueno, me dijiste que en aterrizado no he tenido ni un accidente, pero siempre trato de ser respetuoso con la señora Montaña y le digo muchas gracias por permitirme bailar contigo o con usted, depende de lo que me imponga. Y le pido a la divinidad y a la montaña o al mar en este caso, pues que me permita compartir. Introducirnos. Sí. Y parte de esto, de este punto que te comento, y ya si bien no hubo un accidente que lamentar, también desde la parte terrenal y filosófica, o sea, en combinación, ¿cómo has enfrentado el hecho de que ha habido que tus cumbres se recorren? Que tu cumbre no es al finalizar la montaña, sino que por condiciones que obviamente, como bien dices, conoces 8000 y no precisamente se te dio sí, ¿no? o en algunos puntos el llegar a esa cumbre física o material. ¿Cómo lo has enfrentado? ¿Cuál ha sido tu filosofía en ese momento? O incluso las emociones que te han se han desenvuelto ahí. Estrés, ¿qué te ha generado? Para mí el asunto primordial es el propio viaje. Incluso a veces las montañas que yo he subido las subí abajo. Por ejemplo, ir al Himalaya, aunque vayas en un grupo turístico en donde nada más vas a pagar porque te pongan en un campamento base, en donde nada más vas a conocer el paisaje, pues implica una logística porque hay que gastar, porque hay que ahorrar, porque hay que prepararse, porque etcétera, etcétera. Y muchas veces, y no nada más en montañas altas, sino por ejemplo ir al Cirate en donde a veces llevaba a mis 3 hijos y entonces llevaba el equipo pues de mis 3 hijos y llevaba un cable dinámico para hacer un descenso, más los arneses y mosquetones y todo eso. Y era muy divertido, pero era muy cansado porque llevaba el equipo de lo propio mío, más lo de mis hijos, ¿no? Entonces, me recuerdo que varias veces en varias montañas no pudimos hacer cima, y vuelvo a repetir, montañas del entorno, montañas de por aquí, y encontrábamos una buena repisa donde podíamos descansar, donde podíamos hacer un buen campamento. Y listo, o sea... dejabas que fluyera. Yo no sé, creo que en mi caso el premio no es... voy a hablar como tántricamente, o sea, el premio no es nada más el orgasmo, sino el premio es todo el proceso, cómo se logra la culminación de una clase de yoga, la culminación... hasta de una misa, o sea, hay que llegar a misa 5 minutos antes, 10 minutos y elegir el lugar que yo quiero y decir, voy a meterme al ritual de la misa, al ritual del temazcal, al ritual, incluso en un aeropuerto, llegar antes, 2-3 horas antes, y es un proceso. Y si no hay culminación, si no hay cima, si no hay que subir desde mi perspectiva sin una expectativa. Y por ejemplo, para mí algo que yo nunca he hecho en la montaña es rayar en imprudencia. Nunca he arriesgado mi vida. Si veo que está muy resbaloso, si veo que está muy dura el hielo, si veo que está muy aguada la nieve, muy floja, pues puede haber una grieta. Entonces nunca he tenido ese espíritu de subo y pase lo que pase. Exponerte demasiado. Entonces, no es tan importante a veces la cima como tal, sino quedarse en el punto de no retorno y disfrutar a los amigos, disfrutar la comida, festejar la aventura y lo más importante, volvernos a dar un abrazo abajo. Claro. Porque la gente muchas veces festeja a la mitad y la cima es la mitad, o sea, un abrazo porque llegamos a la mitad, pero a veces el retorno de tarde, el retorno
cuando ya hay niebla, cuando ya hay lluvia. Ustedes saben, en el ambiente de la montaña, después de las 12 del día, El clima. es como si fuera una noche. Hay que subir muy de noche o muy de madrugada para que estemos regresando temprano. Entonces, si no se hace una cima, se tiene todavía un margen para regresar. Entonces, no me ha ocurrido una experiencia, a pesar de mi propia naturaleza, que de repente me cuestiono si de verdad soy rebelde o no, y lo veo así desde niño y todo eso, porque antes consideraba que sí, y ahora veo que no, ni siquiera fui un niño malo, un niño rebelde. Ya viendo o sea, un niño dices, problema. Ah, caray, creo que Un niño creo problema. que me porté Más muy bien bien ya ha en sido esta de vida. adulto. Ah. Y dices, no, ni de adulto. y tampoco, o sea, me estoy Ya cuando te quedando das corto cuenta, así. hijo Ahora de que veo las historias o veo que veo, la madre. digo, ay, Bueno, Soy me un falta, santo, fue bien la me dice. vida. falta un chorro. Bueno, y del ambiente, porque no puedo decir que no te gusta de la montaña, porque la montaña pues obviamente no es la culpable, pero del ambiente en general de la montaña o del montañismo, ¿qué no te gusta? ¿Qué no te agrada? no me podría enfocar en algo que no me guste. Porque si hago en este caso, por ejemplo, ahorita yo acabo de decir que la montaña es un ritual, que es una logística poder subir, es una logística, la organización, la agrupación, embonarse, encontrar una pareja con quien se va a subir dentro de un equipo para acompañarse, además de todo el equipo. Por ejemplo, en la realidad del mundo, algo que si acaso, pero es que es en todo, no nomás la montaña, es decir, la montaña también tiene, por ejemplo, hay que sobornar, hay que dar mordidas para entrar a ciertos parques nacionales, para permitir el ascenso, y eso es pues igual que, y aparte soy corrupto en ese sentido, porque soborno a un policía o le doy una mordida y me ahorro el trámite de a lo mejor algo que yo provoqué. Lo rudo es cuando yo no provoqué algo, aunque ahí lo suavizo porque digo, bueno, esta vez no lo provocaste, pero estás pagando las que sí provocaste. Y que no o sea, te dijeron nada. ese es karma, ¿no? Ese lo Claro. solvento. Causa y efecto, así Pero es. existe en la montaña, o sea, la mitad cuando se paga para ir a una alta montaña, también se incluyen mordidas, también se incluyen sobornos, también se incluyen esas cosas como que no. Como que no te laten. Hoy en día bajas y ya no encuentras tu tienda de campaña instalada, ¿no? Entonces, Sí, hay que tener cuidado. De Nevado de Toluca no vas a andar hablando. Ahí no vas a andar hablando. el Ixta, o sea, hay desafortunadamente, pues. Pero es parte gajes de... del oficio, o sea. Sí. O sea, grato y no tan grato. Pero sí es como lo que hemos mencionado, ¿no? Si no hubieran esta dualidad, no sabríamos distinguir tanto, Sí. ¿no? Entonces, Bueno. sí, también parte de lo mucho que al menos yo he llegado a la conclusión, el cómo disfrutar y vivir una experiencia como el montañismo, es ese grado de conciencia, ¿no? Y el grado de conciencia de aceptar las condiciones que se den y qué es lo que logro hacer y cómo lo logro hacer, y de ahí depende el cómo nos sintamos que fluye la experiencia y que no nos va a dejar frustrados, ¿no? Sí, como en la vida misma. Hay veces que ni siquiera, en mi caso, hubo veces en que no pude ir al viaje, no pude salir. Me dio una gripa, unas anginas, algo así, dije, no, pues me quedo. Y simplemente se suspendió y pues bueno, yo lo interpreté como hoy no quiso Dios, gracias por quedarme, listo. Sí, hay a quienes se les rompe el dedo chiquito del pie, ¿verdad, amiga? Dicen. Ocurre. Ocurre. Sí, No me tocaba. sí. No me tocaba. Pero bueno, a ver, hablando de las montañas y los 8000, cuéntanos tu anécdota del 8000, del techo de América, de Aconcagua. En el Aconcagua, por ejemplo, el Aconcagua para mí es una lección de humildad y una lección de todo lo que se pueda decir. Una, porque
En esa ocasión, toda la expedición ya habían subido. Yo me quedé a descansar porque la persona con quien yo iba, que era mi pareja de ascenso, tenía mal de montaña y tenía gripe. Le dije, descansa un momento. Los otros andaban arriba. Entonces, cuando ya bajaron, yo hice el ascenso, y cuando yo subí, hay varios puntos. Uno se llama Nido de Cóndores, luego el siguiente se llama Independencia. Entonces en Independencia teníamos un campamento y yo me subí ahí, y resulta que ahí cae una gran tormenta, y de ahí yo hice el ascenso y no logré la cumbre, pero lo hice en solitario y estuve un par de días que se han convertido en los días más aleccionadores. Durante muchos años yo no podía ver como los supervivientes de los Andes y esas películas, o los ascensos que se ven en la televisión hoy en día, en el cine. No podía ver los ascensos al Everest porque pues recordaba yo el infierno del hielo, ¿no? El infierno de... O sea, estuvo dura. O sea, ¿fue una señora macrotormenta? No como tal, sino que me emocionaba mucho. Me emocionaba porque la gente decía, ¡ay, qué chido estar ahí! Y pues para eso se necesita estar ahí, para sentir. Y entonces yo tenía como una soberbia porque decía, no saben lo que dicen. O sea, te tienen que estar ahí. Y además para estar ahí pues se debe de ganar. El asunto es de que yo no hice cumbre. Entonces vi la cumbre, me quedé ahí viendo la cumbre en mi soledad, todo eso, y vivo con eso. O sea, vivo de que no hice la cumbre. No es una frustración, sino es una lección, porque y un reconocer, ¿no? Íbamos todos muy, muy, muy bien preparados. Estaba hermoso. Todos los que iban bajando nos decían, hicimos cumbre, hicimos cumbre, y qué bonito, qué padre. Y a nosotros nos tocó una tormenta. También para mí es una lección hermosísima porque pude estar solo esos 2 días en tremenda soledad en esas montañas para mí tan mágicas. Me acuerdo que me encontré una perra pastor alemán. ¿Ahí? Que estaba, o sea, la subieron como que le dio ceguera temporal porque tenía los ojos pues muy lastimados por el hielo, y ella estaba guardada en una tienda de campaña. Supongo que irían a recogerla después, pero fue mi compañera de soledad. Sí, me curó la soledad. Estábamos ahí. Me parece que para mí esa es una súper lección. A veces sueño el ascenso, sueño las rutas, y bueno, pues esa es mi máxima aventura respecto, por ejemplo, aquí en América, porque pues para los que nos están viendo, pues el Aconcagua es la cima de este continente, con casi 7,000 metros, 6,900 y fracción, 69, 70 metros, los que sean, sobre el nivel del mar, y bueno, pues fueron poco más de 20 días al final que se convierte en una super lección. El Cotopaxi, subí el Cotopaxi, subí el Chimborazo. Ese no lo subí, pero subí hasta donde está ya el glaciar, hasta la última parte, muy, muy bonito. Y simplemente fue como un paseo ahí, ya en Ecuador. Entonces, ya esas son aventuras más suaves, más bonitas, igual de desafiantes. Pero más tranquilos. Pero sí. No me tocó una pinche tormenta. ¿Y cuál es la cumbre en la que hiciste una meditación con muy poca ropa? En todas. En todas me encueré. Sí. Todas la conocen. Todos lo conocen a Nico. Me desnudé el cuerpo, me desnudé el alma. En todas las cimas que yo llegué a hacer, siempre un llanto, un desahogo de emoción, de lágrimas. Y bueno, pues ahí tengo infinidad de fotos. En aquel entonces recuerdo que había como publicidades
publicidades de proteínas para los que levantan pesas y todo eso. Y por ahí algunas fotos mías en donde estoy sentado como Patanjali en la serpiente Ananda. Yo estaba sentado en un cable rígido de ascenso, en una cuerda de escalada, y hecha rollo, y me acuerdo que ahí me hacía la práctica de yoga, la práctica ya cuando hacía posturas, me quedaba meditando sobre el cable, sobre la cuerda, y había un momento en que me quitaba la ropa. Y me acuerdo que cuando había como desórdenes políticos, iniciáticos, un poco religiosos, en los movimientos de desarrollo de la conciencia en los que yo he pertenecido, a veces no cumplía con algunos deberes, con algunas cosas que tenía que hacer, porque me iba de expedición. Y entonces el maestro decía, no me molesten a Nico, déjenmelo. Anda encuerándose allá en las cumbres. Él está bien encuerado allá arriba en el popo, ahí déjenmelo. Ahora entiendo por qué hay letreros en que prohibida la entrada a Nico. No, ¿te acuerdas cuando fuimos al de Toluca? Que hiciste acá unas y que nos robaron la cámara. Esa estuvo muy bien, me acuerdo. Estaba muy buena. Y luego la cámara, bueno, pues el celular. Un día van a aparecer por ahí, yo creo. Y entonces, sí, esas fue un buen nude, por ejemplo, y sobre una rocota, ¿verdad? Rocota. Por ejemplo. Se robaron el teléfono. Bueno. O lo olvidó el fotógrafo, más bien, lo dejó por ahí, o veto a saber. El por ahí es de que alguien ahí voy a está aparecer. Disfrutando esas imágenes. No, va a aparecer de repente, vas a ver. ¿Por qué te nace entrarle al nude en la montaña? O sea, ¿te libera? Te estorba la ropa. No, quién sabe, yo recuerdo en los años 80s, yo no pertenezco a la generación hippie, yo nací en 1964, debí haber nacido en 1954, a lo mejor, 10 años antes, y entonces hubiera podido ir al festival de Avándaro, por ejemplo, pero cuando fue el festival de Avándaro, pues yo tenía 5 o 6 años. Sí. Entonces no estaba en edad no habrá rockera. ido de tu mamá. Sin embargo, no, porque el asunto aquí está en que en aquella época todavía no estaba tan prendido lo del aeróbics y todavía Jane Fonda no estaba tan de moda, pero fue en esa época y entonces todos los yogis hacíamos yoga, eventualmente hacíamos una práctica desnudos, pero siempre era una tanga, una mini tanga, y las chavas había veces que se quitaban el brasier, hacían el tanga, o usaban un bikini, y cuando empezó la moda de los aeróbics, fue cuando se volteó el mundo al revés y se pusieron los leotardos abajo, los calzones arriba, así como Superman, y la gente se empezó a tapar. Pero antes era muy natural la práctica de yoga. Yo recuerdo los trajes de baño en los balnearios muy chiquitos. Entonces, en el yoga, en los balnearios, en los paseos, alguna vez en una playa nudista, pues yo no sentía que siempre tuve ese contacto con la naturaleza. Y recuerdo que una vez dije, yo quiero subir la montaña, no tenía información, yo no sabía de la alta montaña, porque decían, te van a amputar la nariz, te van a amputar los dedos, porque es muy peligroso quitarse la ropa, o te puede dar una hipotermia, y como yo no sabía nada de eso, yo llegué, me encueré, lo hice, y también fue cuando me di cuenta los beneficios de no ser como disciplinado en el asunto del yoga, sino ser constante. Y me di cuenta que con ser constante se puede disfrutar de momentos muy extremos de manera muy calmada. natural, así. Ok, entonces, por eso es algo como el asunto es que me encueraba en la vida. El asunto es que es natural esto. Me encueraba en la vida. Pues la verdad es que se escucha muy bien todo el pretexto. Sí, desnuden el cuerpo eventualmente, desnuden el alma. También la mente. Primero el cuerpo, luego la mente. Hay veces que les digo a las alumnas en la sala de yoga,
en especial las que quedan directo a la salida del sol, a la ventana en la calle. Les digo, bueno, ahorita aprovecho para decirles que eventualmente en la ventana de su habitación, en el jardín de su casa, se quiten la ropa, abran las piernas en tal postura y reciban el sol. Yo le llamo por el punto G, pues, para... Y ya saben, hoy en día hay tremendas amiga, no teorías, ¿no? Sí, para que la gente se vaya. Abran las piernas, déjense... E incluso no nada más en ese sentido, o sea, es importante que las mujeres eventualmente se saquen los tacones, pisen la tierra, la arena, por lo menos el mosaico, y se quiten los calzones para que la energía telúrica, es decir, pónganse en aguas. Por eso en los rituales temazcaleros y todo eso van con una falda, no van con un short, para que penetre esa energía. O sea, si lo ve uno así desde el punto de vista un poco serio, ritualístico, especialmente con las mujeres, quizás sea mi alma femenina que me dice desnúdate y que te dé el aire, la tierra, el agua, el fuego. Y es el momento. Próximamente. Fíjese. Vamos. Ándale. En aguas. Ay, ya amiga, tú también dicho, ya no no necesitas pretexto, ya eso ya. quieres hacerlo, va pues, bien. Ándale pues, necia. Hoy en día está de moda que ponen un tinaco de 300 litros, le ponen agua, le vacían unas bolsas de hielo, y yo recuerdo en aquellos tiempos en que subíamos montañas, por ejemplo, en la Cordillera Blanca o en el propio Parque Nacional Aconcagua, en algunos parques nacionales en Estados Unidos, pero esencialmente en Sudamérica, cuando encontrábamos una represa que el agua estaba como mantequilla, o sea, hacíamos un hoyo en el hielo, y por ejemplo, eso se acostumbraron todos con quienes yo iba, siempre les decía, vénganse y vamos a bañarnos. Yo todos los días de mi vida en las montañas me bañé. Y si había un hoyo congelado, pues se le hace el hoyo y ¡fum! Para adentro. Y una vez que estás adentro en los 0 grados, era como meterse en un barquillo de nieve. Y entonces, o en su defecto, bañarse con el propio hielo, bañarse con la escarcha, con la nieve, y eso pues hace circular la energía. Es una terapia criogénica, es una terapia de shock, y pues circula la energía y inmediatamente lo de afuera está caliente. Sí. Lo de afuera está caliente. A ver, Nico, y supongamos que conoces a alguien que te cuenta que quiere vivir esta experiencia del senderismo, del montañismo. ¿Tú tendrías algún consejo que les quisieras dar? Pues sí, que se vaya. En algún momento quizás a ustedes les dije, además de lo que ustedes ya han hecho, porque yo ya, o sea, a mí me llenó los paseos que yo hacía. Y algo que sobrepasa, por ejemplo, conmigo respecto del montañismo, por ejemplo, a mí me gusta bailar tango, y el fin de semana hubo un taller de yoga y hubo un festival internacional de tango. Y ya había pagado incluso la entrada al teatro, la entrada a unas clases. Y bueno, le dije a mi mujer, oye, me salió un taller de yoga y yo quisiera ir al taller de yoga. Dice, no hay problema, vendo tu boleto, tus entradas, yo creo que lo puedo acomodar. Y ella se fue al Festival Internacional de Tango. Y algo que a mí, por ejemplo, me gusta en ese sentido, es que yo prefiero pues el yoga. Y dejé de ir a la montaña porque con tanta frecuencia, porque empecé a viajar a muchos países, a muchas ciudades, a dar talleres de yoga. Entonces, aquí el asunto es qué es lo que te gusta, y diversificarlo. En este caso, si alguien quiere subir montañas, suba montaña y no deje de ser abogado, no deje de ser médico, no deje de ser mamá, no deje de ser profesional, no deje de ser practicante de yoga, pero observar qué es lo que a ti te gusta. Y, por ejemplo, a las gentes yo les digo hoy en día que
no tienes que ser vegetariano. Date cuenta si tú eres 80-20 o 70-30 y 70% vegetales y 30% o 50-50 como se dice, o si eres 98% disciplinado y 2% mezcal, está bien, o sea, tequila, mezcal, descubre cuál es tu verdadera naturaleza y observa para cuánto te da la montaña, o sea, para hacer un podcast, para irte a pasear. Yo no sé, por ejemplo, la belleza del Sinantecatl, del Nevado de Toluca, a mí me parece una experiencia maravillosa todas las veces que yo he subido y no es una cosa menor. El Tancítaro, por ejemplo, que fuimos con ustedes y que yo subí con un grupo armado, recuerdo, con sus cachas de oro. Y todavía conservo los videos que me otorgaron, las entrevistas. Nunca las he publicado ni nunca las voy a publicar porque yo les dije, yo quiero saber de viva voz lo que ustedes hacen. Me dijeron, claro, les digo, ¿y me pueden dejar hacer un video? Les dije, claro, ya si te lo quitan ahí abajo, pues ya te preguntarán de por qué traes. Y lo he enseñado así cuando estamos entre amigos. Y bueno, fue una experiencia subir esa vez que se quedó el grupo un poquito abajo y no sé cómo estuvo, pero otra vez fue un ascenso ahí en solitario, en donde yo estaba arriba en la cruz con esos señores, con esos chavos. Es una experiencia. Vayan a la montaña, recreen en la cotidianidad de la montaña. Prepárense todos los días. Yo en este tiempo, en estos días, bueno, ayer fui al planetario, pero digamos, si hace 3 o 4 días que fui a las escaleras de Santa María, cuando estoy subiendo las escaleras de Santa María, me doy cuenta de que si me invitaran de porteador para una expedición en un 8000, o si me invitaran de cocinero, o si me invitaran en el cuerpo médico, o si me invitaran de expedicionario, es probable que me podría anotar porque estoy listo. Es decir, hay que estar preparado. Claro. Para la vida. Siempre. Para la montaña como para la vida. Buena condición, buena salud, buena actitud. Y eso se logra todos los días. Hay que guardar una lana para cuando los montañeros en lugar de pensar, o en mi caso, hay gente que dice, no, hay que ahorrar por si alguna cirugía o por si alguna enfermedad. Y yo siempre digo, hay que ahorrar por si alguna montaña, una expedición o una aventura, ¿no? Aunque hasta en ese sentido, o sea, yo muchas veces subí con grupos en donde la mayoría de las veces la expedición a mí me dejó un dinerito. Nunca tuve que gastar ni siquiera en la aventura porque ponía el vehículo, me iba a Laredo y compraba un puño de pantalones, compraba ropa usada en lugares donde ya sabía dónde iban a llegar también. Y entonces después vendía, entonces fue un business también. Súper bien, también es un buen Hoy tip. la paca, aquí todo. Es un buen, sí. Muy buen tip. Bueno, pues con esto nos despedimos porque es una conversación muy nutrida y muy interesante. Te repito, parte de la filosofía que sí también nos apropiamos dentro de le mordemos esa. Y también hay mordidas de otras en los porque campamentos. Te decía yo que somos corruptibles. Los de los policías, ¿verdad? Sí. ¿Te refieres? ¿Se No, te vieron los ojos? Sí, ¿verdad? Soy muy transparente. Sí. No, y con esto sabes, si no te has desnudado en la montaña, pero del alma te desnudas a menudo. Claro. ¿No te has desnudado en la montaña, amiga? No, amiga. Ahí próximamente. No, casualmente las fotos. No ha sido necesario. Porque al bajar del río dices, de Tancítaro. Como dices, ha sido mi. Ayer fui a Copatizio, fíjense, ayer tuve oportunidad de estar. ¿Y invitas, pues, Nico? Esa va en solo. Muy bien, ayer. Se va en solo. Bueno, pues muchísimas gracias, Nico. Sí, gracias, muchísimas gracias por darnos más de lo que tú ya tienes. Pues por compartir. Oye, este es un toma y daca. Toma y daca y se da, se recibe, se comparte, se recicla y fluye la vida, ¿no? Muchas gracias. Fluye la luz. Que fluya.
Bueno, pues con ustedes estuvieron las terribles. Mi nombre es Liz. Mi nombre es Laurita. Y Niketan, Kaliskalas. Un San beso. Nicolás. Besos. Adiós.